Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Feedback Comunicación Empresarial y yo soy Cindy Guaripata Yizuka, directora y fundadora. Y el día de hoy estamos iniciando el sábado con un evento muy importante que es gestión de la reputación en tiempos de crisis. Quiero comentarles que este espacio de mi mentora es una academia especializada para comunicadores y tenemos como propósito contribuir en su formación, capacitación e investigación. Y es por ello que para este tema he invitado a dos grandes comunicadores referentes en lo que es ambos temas, gestión de la comunicación y también lo que es reputación. Quiero contarles quiénes son los referentes. Es José Salazar, es periodista y comunicador con más de 25 años de experiencia en asuntos públicos, gestión de crisis, comunicación corporativa. También es fundador y CEO de Prover y también gestiona lo que es Villafañe y Asociados, ¿no? Una consultora española reconocida, pionera en cuanto a lo que es reputación. También tenemos a Carlos Oviedo, él es consultor de estrategias de comunicación y fundador del Observatorio de Imagen y Comunicación Óbico. Él es autor del libro La crisis en escena, cómo entender, gestionar y prevenir crisis en las organizaciones. También ha trabajado como consultor para organizaciones públicas y privadas. Entonces, quiero invitar a los expertos en comunicación para que el día de hoy podamos hablar acerca de lo que es la reputación y cómo ésta se vincula con las crisis. Bienvenidos, Carlos, bienvenidos, José. Hola Buen día. Cindy, buen día. Buen día, muchas gracias, Cindy. Gracias a los organizadores por esta oportunidad. Sí, muchas gracias también Cindy. Y acá el único referente es Carlos, él es el maestro sensei de la comunicación corporativa, así que un gran placer estar con él compartiendo esta mañana y por supuesto a ustedes felicitarlos por este espacio porque los comunicadores no tenemos estos espacios como para un poco compartir nuestras experiencias, ¿no? Así que los felicito en un sábado temprano además, entonces eso dice mucho de ustedes. Gracias, José. Gracias, Carlos. Para mí es realmente un honor poder tenerlos como referentes, como maestros, con tantos años de trayectoria, estar en el mundo corporativo y en el ámbito académico también, ¿no? Su disponibilidad por siempre servir a la comunidad de comunicadores, ¿no? De una manera tan apasionada como ustedes mencionaban, ¿no? Enseñar, ¿no? Educar, compartir sus conocimientos. Y muchas veces cuando nosotros hablamos de crisis, ¿no? Nos da un poco de temor, nos da un poco de miedo porque es algo como que queremos evitarla, ¿no? Queremos de repente mantenerla alejada o de repente un tema prohibido, ¿no? No se puede conversar. Pero desde su experiencia como consultores, para ustedes, ¿cuáles son los principales errores que cometen las organizaciones cuando tienen que enfrentar una crisis reputacional? De repente empezamos contigo, Carlos, y luego José también nos cuenta su experiencia. Sí, bien. Creo que todos vamos a coincidir en el hecho de que el principal error de las organizaciones con relación a las crisis es la impreparación. El pensar que nunca les va a pasar o que si les va a pasar una crisis, una situación crítica, van a poder manejarlo, que tienen los recursos, que tienen los medios, que tienen bajo perfil, etcétera, etcétera. La verdad es que todas las crisis son diferentes, no hay una que se parezca a otra, aunque sea para la misma empresa. Y esto se produce básicamente por dos cosas, ¿no? O sea, las crisis se producen, por un lado, por los riesgos propios de las organizaciones y por otro lado, por la expectativa de los públicos. O sea, dependiendo de cómo esté el temperamento, las narrativas dentro de la población, es que se generan condiciones para las crisis. Decíamos que el principal error es la impreparación y solamente por mencionar uno más es el error en el diagnóstico. Casi siempre cuando una empresa está en una situación crítica, o pretenden medios muy simples, como por ejemplo callar, no decir nada, ocultarse, esperar que pase la tempestad, lo que casi siempre no ocurre. Y lo segundo es pretender resolverlo con mucha comunicación, mucho aviso, mucho avisaje, o sea, irse a los extremos. Y yo digo que el mal diagnóstico es un error cuando se produce la crisis, porque si tienes un mal diagnóstico, todo el manejo siguiente se hará totalmente errado, ¿no? Y sobre eso podemos incidir más, pero pasemos la pelota a Pepe.
Gracias, Carlos. Yo empezaría con una frase que me gusta repetirla mucho, tanto a mis alumnos como también a eventuales clientes, ¿no? La mejor manera de gestionar una crisis es evitarla, que tiene que ver con lo que Carlos acaba de decir, ¿no? El problema es que existe como preconceptos de las empresas y de los líderes, ¿ah? En el sentido de que primero, como bien dijo Carlos, piensan que no va a ocurrir una crisis. Y créanme que solamente es cuestión de tocar madera porque va a llegar y va a llegar a una empresa de cualquier sector, de cualquier tamaño, lo primero. Lo segundo es que también se cree que como tenemos un equipo gerencial muy bueno, incluso hasta tenemos un comité de crisis, ya estamos preparados para una crisis. Y una crisis en verdad es un evento bastante disruptivo que muchas veces pone a prueba esa capacidad que deberían tener los líderes para enfrentar una crisis y en el momento de crisis tú ves que no funcionó como decía o el manual de crisis o lo que decían en general los protocolos, ¿no? ¿Por qué? Porque es tan disruptivo y es tan imprevisto que muchas veces nos saca de nuestro confort. Lo tercero es que también se piensa de que somos una empresa que debe estar enfocada más en los temas corporativos, en los objetivos empresariales, así que esto de crisis, si llega, ya tenemos a nuestro equipo, ¿no? Eso también es falso, ¿no? Y el otro preconcepto que he escuchado mucho es que, bueno, si tenemos una crisis, todos tranquilos porque la compañía de seguros va a asumir los costos. Y esto tampoco es realidad. Mira, hoy día vivimos en un mundo tan complicado, ¿no? Tan polarizado que hay nuevos riesgos que antes no los teníamos, ¿no? Antes nosotros, Carlos y yo, cuando trabajamos al otro lado del escritorio, participando en una empresa, siempre nos acostumbramos a ver los riesgos operativos o lo que llamábamos los riesgos ocasionados por Dios, ¿no? Podría ser un incendio, podría ser un cortocircuito, podría ser incluso hasta un evento natural, una inundación que afectaba a la operación. Hoy día estamos hablando de los riesgos reputacionales, que son riesgos activados por personas dentro de la propia organización, ¿no? Por malos comportamientos, por ejemplo. Entonces, esos nuevos riesgos son algo que nosotros como comunicadores tenemos que estar muy atentos de poderlos identificar y no solamente identificar, sino calificarlos y hacer protocolos de comunicación para cada uno de esos riesgos, ¿no? Permítame, si me permite, Cindy, solo para acotar lo que decía Pepe sobre empresas que creen que nunca les va a pasar nada. Una compañía productora una farmacéutica productora de medicinas bajo perfil, nunca me va a pasar nada porque yo no tengo contacto con el público, soy proveedor de clínicas y de servicios médicos, ¿no? Bueno, salió un suero defectuoso y ya saben lo que pasó, ¿no? Luego, centros comerciales. No, los centros comerciales son un lugar donde la gente va a estar contenta, va a comer, va a comprar, va a divertirse, la pasa muy bien, salvo algún problema con algún visitante, un cliente, no nos pasa nada, ¿no? El Real Plaza Trujillo lo desmiente. Lo último que decía Pepe, que a veces es un tema de personas. Hace poco se ha difundido que un banco que opera en el Perú ha sido afectado en 15 millones de dólares por su propio personal que ha hecho créditos, eh, malos créditos, que han afectado fuertemente a la organización. Es decir, si el problema se gesta desde adentro, imagínense lo que puede pasar desde afuera también. Entonces, combinando sus experiencias, estas reflexiones que estamos viendo acerca de los errores que cometen las organizaciones, eh, es el tema de que no están preparados, de que cuando hacen este diagnóstico de repente no lo hacen de manera completa, mapeando de repente a todos los stakeholders, ¿no? De repente dándole más importancia a uno que a otro, de repente accionistas, los intereses, como mencionaba de repente José, el tema financiero, el tema económico, ¿no? De repente imaginar, como tú decías, Carlos, que por el tipo de negocio a mí no me va a pasar nada. Y muchas veces, ¿no? Cuando ya estalla la crisis, uno dice, bueno, ya, pues no, que vengan los especialistas a apagar el incendio o a resolver los problemas. Y muchas veces el rol del comunicador es clave después de la crisis, pero no dentro de. Entonces, cuando hablamos de crisis, cuando hablamos puntualmente de crisis reputacional, desde desde su mirada, ¿no? Desde el acompañamiento que les han dado a las organizaciones,
¿Cuál es el rol de la comunicación estratégica aquí? José, Carlos. Mira, yo creo que hay que diferenciar, por ejemplo, Cindy, lo que es una comunicación per se de lo que es una comunicación de crisis, ¿no? Usualmente las empresas pueden, para empezar, como dije y como también acordamos con Carlos, todas las empresas van a enfrentar una crisis. Eso está, yo creo, por descontado, y aquella empresa que diga que no, que a mí no me va a pasar, está mintiendo, está viendo su propia realidad, ¿ok? Entonces, hay que mirar las crisis como eventos que nos van a ocurrir. Y entonces, nuevamente, el tema de la preparación, del mapeo de riesgos, ¿no? De la elaboración de protocolos, incluso de mensajes claves, que no te pongas a redactar un comunicado cuando está la crisis aquí, porque nadie aprende a nadar en medio de una tormenta, ¿no? Entonces, todo eso tú tienes que preparar antes, simplemente después actualizas tu mensaje hasta la crisis, ¿no? En el Real Plaza que menciona Carlos, yo siento que la comunicación fue muy tarde, demasiado tarde, ¿no? Entonces, estábamos hablando de muertes. Cuando hay muertes, una empresa está en una crisis muy severa porque estás afectando a los seres humanos, ¿no? Entonces la comunicación en ese momento tiene que ser muy rápida, muy empática y sobre todo con un rostro, ¿no? Que pueda transmitir. Entonces, ¿todas las empresas van a tener una crisis? Sí. En donde fallan las empresas es justamente en la comunicación. Te voy a poner un ejemplo. Un cliente entra a un supermercado y le están dando un producto con un precio inadecuado, que eso ha pasado varias veces, ¿no? Se han equivocado. Si ese cliente va y reclama ante el cajero o ante el jefe de la tienda, el administrador, y el administrador tiene ese aprendizaje, esa habilidad como para tratar bien al cliente, pedirle la disculpa del caso, mire, vamos a reponer el producto, qué sé yo. Esa crisis quedó ahí, no pasó nada, un reclamo de un usuario y un cliente común y corriente que le ha afectado su derecho. Pero si nadie en esa tienda lo atiende, lo acoge, le explica, ese cliente, ¿qué va a hacer hoy día? Con esta arma poderosa que tenemos, va a tomar una foto y la va a colgar en redes. Y ya sabemos que hoy día todas las crisis se originan en redes sociales. Y eso inmediatamente va a llamar a otras personas que de repente no tienen una apreciación buena de esa tienda. Existen haters por todos lados. Y entonces comienzan a encender esa crisis innecesaria, simplemente por una falta de comunicación. Igual son en las empresas. Mira, mañana ocurre un tema de infraestructura, afecta a un trabajador, la empresa lo primero que tiene que hacer es atender al trabajador, atender a la familia, porque la familia se preocupa rápidamente y el tema quedó ahí. Pero si la empresa no hace nada o trata de decir, bueno, esto fue un error, ese trabajador tranquilamente nuevamente puede poner su caso en redes sociales y generarle una crisis a esa empresa simplemente por una falta de comunicación y de respuesta rápida como para amortiguar este hecho, ¿no? Entonces, crisis, ok, pero comunicación en crisis, eso sí es lo que nos está faltando. Y muchas de las crisis que tú ves ahora es por falta de una buena comunicación. Mismo, José. Carlos, ¿cómo podrías de repente tú agregar tu posición acerca de la comunicación estratégica en este contexto de crisis? Sí, coincido con Pepe y complemento. Para decirlo de alguna manera, las crisis, obviamente estamos hablando de una situación pública, es un fenómeno de opinión pública. Es decir, detrás de una crisis evidentemente hay procesos que no han funcionado, hay partes operativas, hay aspectos legales que hay que tomar en cuenta y hay aspectos de información y de percepción que se están mezclando, ¿no? El error usual, ya cuando uno está manejando la crisis, y esto lo comenté a propósito del Real Plaza Trujillo en un artículo en mi blog, es creer que los abogados saben de opinión pública, ¿no? No critico a los abogados, tienen su función y desde luego toda crisis tiene un aspecto legal, un aspecto de proceso, un aspecto operativo, pero el manejo de la opinión pública es esencialmente un tema de comunicación. Es decir, tienes que saber dónde estás parado, cuáles son las percepciones y definitivamente algo que hay que incluir es la mirada del otro. Es decir, no se puede resolver una situación crítica sin ser consciente de las percepciones, de las expectativas, de lo que la gente espera que la organización haga sobre ese asunto. Yo siempre digo, aunque es una frase hecha, hay que resolver lo afectivo y lo efectivo. Es decir, tomar en cuenta los sentimientos, las emociones que están emergiendo alrededor de esa situación crítica
pero también pensar en medidas que tengan resultados y que te permitan salir de la escena pública en el más corto plazo. Decíamos que el error es hacer 100% caso a los abogados. Los abogados tienen un papel, tienen un rol y es muy importante que estén en un comité de crisis, en un gabinete de crisis, pero estamos hablando de dos tribunales diferentes, ¿no? El tribunal legal tiene sus procesos, todo el mundo sabe que se demoran meses, años, siglos para resolver algo, mientras que el tribunal de la opinión pública es instantáneo, es público, tiene la velocidad de las redes sociales, tiene la velocidad de los cambios de emoción y sentimientos, de las tendencias de opinión que se originan en la escena pública y que se mantienen ahí en función de cómo reacciona la propia empresa. Por tanto, estamos hablando de procesos totalmente diferentes. Yo decía en ese artículo, cuando la empresa hace demasiado caso al abogado y que le dice, no digas esto que te puedas comprometer, no mencionas aquello que después lo van a usar en tu contra en un proceso, no te responsabilices, todo ese tipo de cosas que demuestran falta de empatía y absoluta insensibilidad para con la opinión pública. El error, decía, es que los abogados creen que los jueces, los peritos, los fiscales, todos aquellos que intervienen en procesos disciplinarios, administrativos, penales, etcétera, no son públicos. Los jueces también son públicos, los jueces también leen periódicos, los jueces también tienen redes sociales, los jueces tienen hijos, hijas que les comentan las cosas. Por tanto, si uno no trabaja y maneja adecuadamente la opinión pública, eso lo vas a notar después, cuando tienes personas que ya tienen una percepción hecha sobre las formas en que has trabajado, la forma en que has errado, digamos, en tu manejo, y por tanto van a decidir en tu contra, ¿no? Sea en un proceso administrativo, en un proceso de cualquier índole que tenga que afrontar la empresa. Así pues, en resumen, las crisis son un tema de opinión pública y los comunicadores son las personas que están mejor preparadas. Obviamente hay expertos que son de otras profesiones y que tienen experiencia en crisis, pero obviamente saben de comunicación. Entonces, esas personas, esos consultores son los que deberían manejar una situación crítica y no necesariamente un abogado. Entonces, No puedo estar más de acuerdo, Cindy, perdóname. No, solamente acotar que no puedo estar más de acuerdo porque es curioso cómo en los comités de crisis, la primera mini crisis que uno tiene que resolver al interior de este comité es la relación con el abogado. Porque el abogado en efecto tiene una mirada sumamente legal, está preocupada en que a la empresa no la multen, ¿no? Que no le cierren el negocio, y el comunicador tiene la responsabilidad de cuidar la reputación. O sea, a mí me importa lo que va a quedar de la empresa después de esta crisis, esta huella digital que no la podemos borrar nunca. Entonces, o los comunicadores debemos estar más preocupados por eso, ¿no? No tanto porque si la empresa paga una multa, bueno, pues que la pague, ¿no? Y que asuma cierta responsabilidad. Pero aquí el tema es reputacional y esto va a quedar para siempre. Entonces, tenemos que convencer al líder del comité de crisis de que tenemos que cuidar la reputación, no importa el valor económico, financiero que vayamos a asumir, eso después lo discutimos, ¿no? Pero mientras la opinión pública está ardiendo ahí en opiniones críticas, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo apagamos esto, no? Es con una respuesta rápida y adecuada, ¿no? buenísimo, me quedo un poco pensando en lo que ustedes decían, ¿no? Que a veces cuando vemos estos casos, ¿no? Infraestructura, sector minero, educación, ¿no? Vemos que hay alguna crisis, nosotros, parte de la opinión pública, podemos conversar, ¿no? Pero si a veces no nos afecta directamente, decimos, bueno, ¿no? Ya pasará, ¿no? Alguien será responsable. O bueno, no me cayó a mí directamente, entonces no es mi tema, ¿no? Pero cuando ya es algo directamente hacia nosotros, nuestra perspectiva es distinta, ¿no? Y cuando mencionaban ahorita el rol del comunicador es importante por el tema de la reputación, ¿no? Que una vez que existe esa desconfianza de un stakeholder para con la organización, es muy difícil que la empresa de repente pueda reivindicarse, ¿no? O pueda ser perdonada tan fácilmente. En algunos casos como que el público, el consumidor, ¿no? Es mucho eh, más relajado, más tranquilo, pero en otros no. Y justo teniendo en cuenta nuestro contexto peruano, donde tenemos mucha desconfianza, ¿no? Por el tema institucional,
por el tema político, el tema también social, cultural. ¿Cuáles son estos elementos que diferencian una gestión de reputación exitosa de una fallida durante esta crisis, teniendo en cuenta que no todos, ¿no? Los directivos, los managers, le dan este peso a la reputación? Ujú. ¿Quién desea empezar ahora? Mira, si Bueno, gusta yo empiezo. Perdón, Carlos, dale, dale. no, dale. Puma Yasuka. Mira, vamos, ya que estamos hablando de reputación, de crisis, creo que es bueno también poner ejemplos. Carlos ha dado una y voy a recordar otro que fue sumamente grave, ¿no? Que fue el caso de Repsol. Y creo que no hacemos nada aquí comentando. ¿Por qué? Porque es un hecho que ocurrió y creo que todos debemos conocer, ¿no? Yo encuentro dos errores graves en el caso de Repsol. El primero es el tema de la responsabilidad, que está muy vinculado al tema legal, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque a una empresa le cuesta asumir responsabilidad en la crisis, ¿no? Y no digo que tenga que pedir perdón, que ya eso es otro nivel mucho más alto, ¿no? Casi hasta, yo te diría, religioso, ¿no? Que tiene una connotación religiosa de perdonarme, ¿no? No, yo digo solamente de asumir a una responsabilidad. El derrame ocurrió dentro de las instalaciones de Repsol, por lo tanto, tenía responsabilidad. El nivel lo podemos determinar, pero tenemos un grado de responsabilidad. Entonces, un primer elemento yo creo que en esa crisis fue no asumir una responsabilidad y culpar a terceros, que es un grave error también en una gestión de crisis. Tú no puedes culpar a terceros si es que tú mismo no asumes una responsabilidad. Entonces recuerdo que la empresa decía el oleaje, la marina, que no nos dieron esto, ¿no? Segundo, comunicación, ¿no? La persona que salió a hablar, la vocera, en este caso, por ejemplo, no tenía conocimiento de algunos temas importantes que tú debes conocer antes de salir a dar una entrevista, ¿no? Me acuerdo claramente cuando Omar Mariluz, que en ese momento trabajaba en RPP, le pregunta, bueno, ¿a quiénes han comunicado ustedes de la crisis, ¿no? Porque cuando existe una crisis, nosotros previamente, y esto se hace en la parte preventiva, tenemos que mapear a nuestros grupos de interés y ver a quienes hay que informar primero, ¿no? Del evento. Ellos no se pueden enterar por las redes o por las radios, ¿no? Entonces uno inmediatamente al supervisor, a la UEFA, qué sé yo, informa del tema y por supuesto a los afectados, ¿no? Que en este caso eran los pescadores, ¿no? Estar con ellos, explicarles qué es lo que se va a hacer, la remediación, en fin, la compensación, lo que sea, ¿no? Entonces, y la persona, esta vocera no sabía a quiénes se había comunicado preventivamente. Y claro, y un periodista agudo como Omar insistió, bueno, pero ¿a quiénes? ¿No? Entonces, ahí tú tienes el segundo. Y tercero, todas las empresas van a tener crisis y esto no se acaba, el mundo no se va a acabar, tienes que cuidar tu reputación. Pero las acciones que hagas después, y tú mencionabas algo ahora, Cindy, sobre este tema, todo lo que hagas después tiene que tener un compromiso genuino con el impacto que has tenido. Yo recuerdo que Repsol comenzó a auspiciar a la selección peruana, ¿no? Y sacó una camiseta. ¿Y qué pasó? La opinión pública comenzó a hacer unos memes de la camiseta, ¿no? Puso de color negro. Entonces tú veías ahí que había un uso inadecuado de una estrategia de marketing, porque si la empresa realmente quiere apoyar, oye, vamos a la zona que hemos impactado, vamos a mejorar aquí nuestra zona, vamos a un lugar turístico, el mar, qué sé yo, tendrías que tener algunas otras acciones, ¿no? Pero aquí la mirada es, como digo, más reputacional, es cuidar el nombre y la reputación que tú te ha costado construir en el tiempo, tienes que proteger eso a cualquier costo, digo yo, ¿no? Ser auténticos es importante hoy en día, ¿no? Cuando hablamos de voceros, no es el que habla bonito, el que puede de repente generar persuasión en los demás, ¿no? Es el que está preparado, como tú dices, José, ¿no? Entonces, Ujú. ese entrenamiento al vocero, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas? Y no es que el periodista, ¿no? Sea malo o te quiera hacer quedar mal, quiera hacer que tú pises el palito, ¿no? Porque te quiera dejar en ridículo, no, es porque es un periodista, en realidad los periodistas, ¿no? Están bien informados, tienen que estar bien preparados para que hagan preguntas de rigor. Carlos, ¿qué podrías decirnos al Sí, respecto? comienzo un poco sobre el mismo caso. También hice un trabajo académico por el tema de Repsol y en su momento, cuando ocurrió, sumé todos los costos que se habían presupuestado por la propia compañía para la remediación ambiental, para resolver el problema de abastecimiento, o sea, todos los costos operativos. eh, y los compromisos que tenían
digamos, lo que tendrían que pagar si es que la sancionaban con las máximas multas e intervenciones de los distintos organismos medioambientales que estaban participando. Eso aproximadamente sumaba 110, 120 millones de dólares, ¿no? Digamos que no pasaba de 500 millones de soles. Sin embargo, por confesión de parte, por los avisos que colocaron un año después la propia compañía, estamos hablando de 1.000 millones de soles. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó entre ese gasto de aproximadamente 500 millones y otros 500 millones de soles más? Lo que pasó es simplemente que han pagado el costo de un mal manejo de comunicación. Es decir, si hubieran remediado acertadamente, si hubieran manejado la comunicación en su momento de acuerdo a lo que se esperaba, ¿no? Con humildad, con empatía, con sensibilidad, brindando información, mostrándose dispuesto, etcétera, etcétera, el impacto hubiera sido mucho menor. Lo cual quiere decir que dependiendo de cómo te portes, tu crisis se va a agravar no solamente en términos económico-financieros, sino también reputacionales. Y eso me lleva un poco a una de las preguntas que planteaba Cindy al comienzo, ¿cuándo se puede sentir que la comunicación es acertada, ¿no? En la gestión? Y yo insisto en el tema del diagnóstico porque, por decirlo de alguna manera, aunque hay muchísimas tipologías de crisis, en mi modo de ver, básicamente hay tres, ¿no? Unas son las crisis operacionales o operativas o funcionales, otras son las crisis reputacionales y las otras son de tipo moral. Las operacionales, bueno, no necesariamente son independientes, a veces las tres se producen. Las operacionales son aquellas en las que la empresa tiene un problema de procesos, tiene un problema de abastecimiento, de servicio, una planta no funciona, se cae el sistema, cualquier cosa de esas. Y a la gente le importa poco cuál es la causa, lo que le importa es que reponga el servicio, ¿no? Se me cayó internet, quiero que me repongan el servicio. Se cayó el sistema en el banco, quiero que el banco me atienda y mover mi dinero. Se suspendieron los vuelos, quiero que Aircorp resuelva el problema y quiero viajar a Trujillo, lo que sea. Es decir, no me importa tanto las causas, los problemas, sino más bien el servicio. Esos son las llamadas crisis operacionales. Las crisis reputacionales, que en general son todas, ¿no? Es decir, no hay crisis que no afecte a la reputación, pero las crisis reputacionales son las que se originan en los modos, en las maneras, cómo se comporta la organización. Por ejemplo, y volviendo al tema Repsol, hubo negligencia operativa, está aprobado por los estudios y por las investigaciones, hubo negligencia operativa en el derrame de petróleo porque no estaban muy bien acuadrados el barco y los medios que tenían para llevar el petróleo a tierra, ¿no? Entonces, si hay una negligencia, si no eres suficientemente prolijo en tus maneras, la gente critica el modo en que actúas, pero también critica el modo en que reacciones, y eso fue lo que pasó. Finalmente, las crisis morales son aquellas en las que se ofende sentimientos o valores públicos, ¿no? En el caso de Repsol, volviendo al tema, también hubo un aspecto moral porque independientemente que era un problema operativo, lo que fue una insensibilidad frente al sentimiento, a la preocupación de la gente, decir cuánto daño se está haciendo al ambiente, cómo se contamina el mar, cómo se va a afectar a muchísima gente que vive del mar, de la costa, de la extracción de pesca costera, etcétera, etcétera. Cuando uno no toma en cuenta esa mirada de los otros, es que hace un mal diagnóstico y se equivoca en el manejo. Por tanto, creo yo que un buen diagnóstico ayuda a un buen manejo. Finalmente, algo que no se menciona usualmente, que no es fácil definirlo, que a veces es muy doloroso, y es responder la pregunta, ¿qué es lo esencial? ¿No? En una crisis, la empresa debe preguntarse, ¿qué es lo esencial? Hay muchísimos casos, yo siempre menciono el de Toyota, que ocurrió hace un montón de años. Toyota falló en el ensamblaje de uno de sus modelos y ocasionó muertes y fallos eléctricos en Estados Unidos.
Lo que hizo Toyota en ese momento pudo haber dicho, pues, hago como le llaman, un llamado a los usuarios, Recall, ¿no? Eso, un y recall. sí, y les voy a hacer un cambio del equipo, del sistema, no. Lo que hizo Toyota fue llamar a todos sus usuarios y decirles, ¿sabes qué? Traigan el modelo y le doy uno nuevo, el que quieran. Claro, siempre hay un director financiero que dice, horror, vamos a quebrar, esto va contra nuestros objetivos, se van a caer nuestros ingresos a fin de año. Sí, pero esos son los costos. ¿Qué pasó con Toyota? Evidentemente, perdió ingresos, cayó, pero al año siguiente volvió a ser el número uno en ventas. ¿Por qué? Porque lo esencial para ellos era mantener la confianza del cliente. Entonces, si tú mantienes la confianza, si eres capaz de responder de buenas maneras ante un problema, eres capaz de reponerte y te vas a levantar. Eso es lo que ocurre. Por eso, un poco para resumir, creo que hay que entender bien dónde está el problema. Entender si es de tipo operacional, reputacional o hay un tema de valores de por medio. Y finalmente, comprender qué es lo esencial para la organización. Repito, a veces, y lo he visto en muchas compañías en las que trabajaba hace muchos años, cuando había una situación crítica, el director o el gerente general decían, ¿cómo se atreve? La prensa nos critica, eso afecta nuestra reputación, nos va a afectar nuestros ingresos, están creando mal ambiente entre nuestros clientes, pero siempre yo, nosotros, ¿no es cierto? Refiriéndose a ellos mismos como empresa. Pero no hacían un esfuerzo por entender la mirada de los demás, es decir, qué está esperando la gente, cómo te ve, qué piensan, qué sienten, qué les molesta. Cuando tú incorporas esa mirada, definitivamente lo esencial cambia en la organización, ¿no? Eso sería un poco la respuesta. José, ¿quisieras agregar algo más, tal vez, referente a No, yo creo que ya está sobre ese tema, todo bien explicado. y sobre todo con los ejemplos que han dado, ¿no? El tema de, por ejemplo, lo que decía Carlos, los tipos de crisis, operacional, reputacional, moral, ¿no? A veces cuando hablamos de crisis, evidentemente generalizamos, ¿no? Pero al momento de abordarla, ¿no? En nuestra condición de comunicadores lo vemos de otra manera, ¿no? Al trabajar con un comité de crisis, ¿no? Ustedes mencionaron que cada profesional no tiene una mirada, pero también hay que hacer énfasis a lo que va a pasar después, ¿no? A nivel reputacional. Y justo en los ejemplos que compartía, ¿no? Y hablando de la crisis reputacional, y yo me inclinaría también a lo moral, ¿qué tan fácil, qué tan difícil, en base a los casos que ustedes han mencionado, tal vez otros, uno puede recuperarse de una crisis? Por ejemplo, cuando uno hace un estudio de percepciones, ¿no? Y realmente ve que es el consumidor o la opinión pública, o de repente alguna ONG que ha tenido que verse involucrada, ¿no? O de repente actuar a favor de la comunidad. ¿Las empresas realmente hoy en día apuestan por un estudio de percepciones o solo de repente dicen, dame el informe de ventas, ¿no? En el caso de Toyota, por ejemplo, como Carlos lo decía, ¿no? Se hizo una inversión, ¿no? Pero al final económicamente se pudo haber perdido en ese momento, pero de ahí se recuperó, ¿no? Por las ventas. ¿Cómo ustedes pueden de repente recomendar y poder ayudar a que las empresas digan, ¿no? Lo que uno hace a nivel comunicacional sí va a tener un impacto en lo reputacional también? ¿Qué opinan, José, Carlos? Mira, Cindy, sí, yo creo que es una buena aproximación y nos permite vincular todo este tema a las métricas, ¿no? A los indicadores. Nosotros como comunicadores hemos ido aprendiendo en el camino, ojo, no nos ha sido fácil, ¿no? Creo que en la época en que estudiábamos nosotros nadie hablaba de reputación, este es un tema casi moderno, digamos, ¿no? En el país, quizás apenas hace unos 10 años hemos comenzado a hablar de esto, ¿no? En otros países más adelantados, pero la reputación está vinculada a métricas, a indicadores. Es decir, yo no puedo asumir que mi empresa está bien vista si es que no salgo a preguntarle a mis clientes, a mis trabajadores, a mis proveedores, ¿no? En general a las empresas que me supervisan. Entonces tenemos que manejar indicadores para demostrarle a la empresa que realmente, para empezar,
la gestión de comunicación también agrega mucho valor a la empresa, pero tenemos que tener nuestros propios indicadores. Y cuando pasas una crisis, tienes que salir a preguntar al mercado, a la sociedad, cómo te han visto en esta gestión de esta crisis. Porque si tú no tienes ese indicador, ¿qué vas a mejorar? Vas a asumir, y en comunicación no se asume nada, ¿no? Entonces, tenemos que tener datos reales, fácticos, que nos demuestren que esta empresa luego de la crisis salió bien, de tal manera que tú puedas cerrar aquellas brechas de percepción que hay entre los públicos afectados, ¿no? Y esto, créeme que es algo que lamentablemente no se hace, ¿no? Se piensa que la crisis ya cerró, y para mí una crisis no se cierra de la noche a la mañana. Mira tú el caso de McDonald's hace algunos años cuando estos dos chicos murieron electrocutados, ¿no? Una tragedia. Me parece que esa crisis también, con todo el aparato comunicacional que debe tener McDonald's detrás a nivel mundial, esa crisis también demostró una falta de empatía de la empresa por las familias afectadas, ¿no? Entonces, cuando hay una crisis de esta naturaleza, tú tienes que estar con la familia, ¿no? No volverte tacaño, sino apoyar en lo que sea, un sepelio, cuánto te cuesta, ¿no? Estar con las familias en esos momentos, de tal manera que puedas, de alguna manera, mitigar un daño tan grave como la pérdida de un familiar, pero tienes que estar con ellas, ¿no? No mandar al abogado para que les obligue a firmar un documento de no hacer ¿cómo se llama? Una futura demanda con la empresa, que eso es lo que le preocupa al abogado. Lo hemos visto también en el caso de la Plaza. Quienes se acercaron a las familias no fueron las personas de recursos humanos, fueron abogados que tenían la intención de que las familias firmen un documento. Pero bueno, entonces, luego de la crisis hay que hacer este estudio para saber cómo me ve la percepción. Y mira que las redes sociales son el mejor indicador en estos momentos para mirar justamente o apreciar ese sentiment, que es lo que nosotros llamamos respecto a una aproximación a una crisis. Sería bueno, por ejemplo, mira tú, el jueves tuvimos una tendencia en redes sociales bien interesante. Estamos en el mes del orgullo gay, de hecho hoy día hay una marcha, y muchas empresas, yo creo, a veces no de una manera genuina, asumen esta causa solo por moda, ¿no? Ah, bueno, como es el mes del orgullo gay, entonces hay que cambiar nuestros perfiles. Bueno, Rosatel sacó un ramo de rosas alusivo al mes del orgullo gay. Y tú miras la cantidad de críticas que habían el jueves en sus redes sociales, tanto que la convirtieron en una tendencia en X, en Twitter, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas tienen que medir que los seres humanos tenemos percepciones distintas, ¿no? Habrán personas como yo que apoyan esta causa, que por supuesto soy lo suficientemente sensible como a apoyar estas minorías y creo que tienen el derecho a expresarse, pero las empresas tienen que tener mucho cuidado de hacerlo de una manera genuina, si no vas a tener estos casos, ¿no? Pero bueno, ocurrió el tema, entonces ahí la empresa yo creo que tiene la obligación de medir el humor, las opiniones de tus clientes para saber cómo te han visto en esta gestión de crisis, si fue buena, fue mala, cómo respondiste, ¿no? Y es un caso de los tantos que han ocurrido en este mes, en años anteriores. Me acuerdo clarísimo que el BCP fue uno de los primeros en tratar de sumarse a esta ola y también fue criticada en sus redes sociales porque le hicieron una pregunta muy concreta a uno de sus clientes. A ver, tú que apoyas a la comunidad LGTB, dime un crédito que tengas para esta comunidad. Ninguno. No había nada, ni al interior de la empresa. Claro, entonces tú ves ahí que las empresas muchas veces lo hacen por moda, ¿no? Entonces está bien que apoyemos causas de este tipo, pero hay que hacerlo genuinamente. Y bueno, si metimos la pata, salgamos a medir, ¿no? Salgamos a medir ese nivel de percepción negativa que haya ocasionado una actitud, de repente con buena intención, pero que lamentablemente no fue bien comunicada, ¿no? Buenísimo, José. Carlos, ¿tú qué podrías agregar sobre este punto? Sí, un poco por donde empezó Pepe, la crisis tiene un proceso, ¿no es cierto?, que es antes, durante y después. Lo esencial cuando se produce en la escena pública, es decir, cuando tienes los reflectores de los medios de comunicación encima, esa es la oportunidad en la que la empresa tiene que hablar, tiene que decir su verdad, porque por más grave que sea la crisis, la vida continúa, las noticias son otras y la escena pública es muy dinámica. Por tanto, si no dices lo que debes decir en su momento,
otros van a hablar por ti o simplemente no te prestarán atención cuando quieras hacerlo, ¿no? Pero la crisis, o sea, el enfoque principal de un manejo de crisis es salir de la escena pública, ¿no? Debes tratar de que tu problema no sea más noticia, que las redes sociales amengüen la crítica, que no haya tanta viralidad. Y una vez que eso ocurre, pues no ha terminado la crisis, continúa por otros medios, por tanto, hay que saber manejarla. Y en lo organizacional, es muy importante asumir que si bien la gente o los medios ya no se ocupan de tu tema, la crisis no se ha resuelto. Hay que hacer lo que se llama una catarsis, ¿no? Una evaluación, una investigación de datos, de percepciones, como señalaba Pepe, pero sobre todo la catarsis es muy importante en la organización. Preguntas tan sencillas como ¿qué pasó? ¿En qué fallamos? ¿Qué podemos hacer mejor? ¿De qué manera el personal puede contribuir a que esto no se vuelva a repetir, ¿no? Yo quiero contarles una anécdota muy rápida. Hace muchos años ocurrió una explosión en una fábrica de explosivos y murieron 2 personas y el entorno, por el interés de un canal de televisión, no diré cuál, empezó a sonar muy fuerte y la gente de alrededor de la planta esta que estaba aislada empezó a preocuparse también, ¿no? Pero una vez que eso se manejó y bajó las tensiones, me acuerdo que el gerente de la empresa me llama y me dice, necesito tu ayuda. Le digo, bueno, pues si ya saliste de la escena, no sé para qué me pides que te ayude. Me dijo, es que los trabajadores no quieren volver a trabajar. Los he convocado a las 7 de la mañana para ver si regresan o no regresan al trabajo. Y yo había visto alguna gestión, porque trabajaba en el sector minero, de ese manejo de público sensible con comunidades. Entonces realmente improvisé una catarsis con esos trabajadores. Lo que hice básicamente fue hacerle las preguntas de qué había pasado y si podían resumir en una sola palabra sus sentimientos y emociones al momento que se había producido el hecho, que habían visto fallecer o salir heridos a varios de sus compañeros, qué pasaba, ¿no? Y ellos se esforzaban por decir en una sola palabra lo que había pasado, ¿no? Y decían miedo, sorpresa, temor, dolor, etcétera, etcétera. Y todo eso lo íbamos copiando en una pizarra grande, haciendo el apunte. Y luego de que ellos expresaron sus emociones, sus miedos, etcétera, le dijimos, bueno, ¿cómo explicas esto? ¿Por qué se produjo? Y así hasta que finalmente dijimos, ¿cómo podemos evitar que esto vuelva a ocurrir? Lo que quiero decirles es que esa catarsis permitió que la gente sacara toda la carga emocional que no lo había podido sacar y curiosamente terminó en una asamblea muy constructiva donde la gente, los sindicatos empezaron a proponer procesos y maneras en que debían resolverse. Afortunadamente el gerente fue lo suficientemente sensible para asumir todos esos procesos y digamos como a las 8:30, 1 hora y media o casi 2 horas después, la gente dijo, volvemos al trabajo. Lo que quiero decir es que este es un ejemplo sencillo, pero por más que no parezca, las personas son las principales afectadas en una crisis. No solamente los públicos, los consumidores. Estamos hablando del personal, de los empleados, de los trabajadores. Y hay que saber darles su espacio, escucharles, propiciar oportunidades para que ellos saquen esa carga emocional que está contenida y la transformen en algo positivo. Por tanto, la crisis no termina hasta que la propia organización la da por cerrada, ¿no? Y eso implica reconocer y sobre todo proponer mejoras para el futuro. Buenísimo, Carlos. Me quedo un poco pensando en lo que decía José, con lo que tú has agregado de que em, lo que no se mide al final no se puede gestionar, ¿no? ¿Cómo saber si realmente lo que he dicho que estoy haciendo realmente
tiene un impacto, ¿no? El tema de las métricas, por ejemplo, qué tan importante es. Y ahorita que tú dices que si la organización no decreta, no establece cuándo se terminó la crisis, tampoco, ¿no? De manera realista no va a decir, ah, ya terminó, pero mientras que hay otros stakeholders que están hablando de ti, ¿no? Y de repente tú sigues generando un impacto negativo en otros públicos, ¿no? Que no habías mapeado. Y justo, ¿sí? Cuando habíamos analizado un poco al inicio lo que es la crisis, la reputación, ¿no? Eh, Habíamos tenido en cuenta que muchas organizaciones a veces solo se preocupan por el público externo y no tienen en consideración a este público tan valioso como los colaboradores, ¿no? Que son ellos quienes realmente están dentro de las organizaciones, quienes realmente pueden entender el manejo, ¿no? De la empresa y cómo es el relacionamiento que ellos tienen con el cliente, por ejemplo, con el proveedor o con cualquier otro stakeholder. Sí, una acotación con relación a eso del personal. Una vez que estuve participando en la asesoría de un problema de una empresa que sufrió una crisis muy fuerte, hablando con la gente, uno de ellos hizo un comentario que es del libro. Esta persona dijo, qué pena que nosotros tengamos que enterarnos de cómo son las cosas y de cuál es la posición de la empresa a través de la prensa. Por terceros. Yeah. Claro, y realmente era vergonzoso. Es decir, obviamente la reacción fue, oye, dale el enfoque a la comunicación interna, moviliza a tus líderes, explícales, vuelca la información hacia adentro primero antes de que salga hacia los medios, ¿no? La nota de prensa está bien, pero la nota informativa para el personal, la comunicación del líder con las personas es esencial en este asunto. Perfecto. Quiero recordarles al público que pueden dejar sus preguntas en esta transmisión. ¿Sí? Nosotros acá estamos con José Salazar y Carlos Oviedo para que puedan atender las preguntas. Por ahí algunos las han dejado. Tengo acá otra pregunta, ¿no? A veces cuando nosotros hablamos de crisis, de reputación, ¿no? Para algunos emprendedores, de repente medianas, pequeñas empresas, pueden decir, oh, eso solo es para las empresas grandes, ¿no? Ustedes han mencionado que la crisis le puede caer a cualquier tipo de organización, ¿no? Pero de repente no lo llegan a concientizar. Para aquellos que de repente sí tienen esta mirada o esta cultura de prevención, ¿cómo pueden hacer estas pequeñas empresas, medianas empresas que no cuentan con los recursos, que no cuentan de repente con un equipo de expertos, ¿no? Para que puedan de repente implementar protocolos de gestión de crisis sin que de repente no ellos tengan el temor de que van a de repente destinar mucho de su presupuesto, de su dinero que tampoco lo tienen mucho. ¿Qué recomendaciones daría? Sí, lo primero es recordarles que una crisis va a aparecer a cualquier empresa, en efecto, ¿no? Pequeña, mediana, grande, privada, pública, y su grado de gestión, de la buena o mala gestión, va a depender del nivel de preparación que tengan, ¿no? Y no necesitas grandes recursos como para trabajar lo que tú bien has dicho, la cultura de crisis, o la cultura de prevención, mejor, ¿no? Más que crisis, cultura de prevención. ¿Qué necesitas? Bien sencillo. Lo primero es mapear riesgo, que entre paréntesis es algo que nosotros los comunicadores también tenemos que aprender a hacer. Ojo, ¿eh? Nosotros pertenecemos a un comité de crisis, por supuesto, somos los guardianes de la reputación y por tanto tenemos que aprender a mapear riesgos. Esto todavía no nos están enseñando en las universidades, ¿no? Entonces nosotros nos prestamos de nuestros amigos de las áreas de gestión de riesgo, pero nosotros tenemos que aprender. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, evaluar cuáles son aquellos riesgos o vulnerabilidades que tiene cualquier organización interna y también externas que eventualmente cuando se activen se conviertan en una crisis. Cosas tan sencillas como en la parte operativa, incluso yo te digo, hasta mirar si la infraestructura nuestra está en buenas condiciones. A veces vemos unos enchufes unos tomacorrientes, perdón, donde hay 3 o 4 enchufes colocados ahí. Entonces, si alguien tiene esa capacidad analítica de prevención, puede decir, oye, eso está mal y eso nos puede ocasionar un incendio. Finalmente, si hay un incendio, la infraestructura, la oficina, la operación puede verse dañada. Ahí tienes un riesgo rápidamente. Y si hay imagínate un incendio, no esperamos que eso no ocurra, pero afecta la vida de un trabajador, ya estás en una crisis grave en una microempresa, en una empresa mediana, en una empresa que se dedica en Gamarra a hacer costuras, ¿no? Entonces, la prevención. Luego, si tú ves
ves que hay una vulnerabilidad que puede convertirse eventualmente en una crisis, tienes que definir qué hago respecto a ese riesgo, ¿no? Hago un protocolo de comunicación, hago un protocolo de respuesta rápida. En mi ejemplo del cliente que yo te decía al comienzo, en una empresa grande, la puedes llevar también a una MIPE, a una tienda normal. Viene un cliente y si tú no lo atiendes apropiadamente, entonces esta persona va a salir a criticar, te puede poner una demanda ante Indecopi, puede ir ante otros organismos supervisores, y tú, por el hecho de no haber mapeado cómo responder a un cliente, que dicho sea de paso, hoy día el cliente, el consumidor, es mucho más crítico de las empresas de lo que fue antes, ¿no? Hoy día no le perdonamos nada a ninguna empresa. Nosotros tres, cuando nos sentimos vulnerados en nuestros derechos como consumidores, o bien agarramos nuestra máquina poderosa o sencillamente nos quejamos y ya está. Ya el cliente es hoy día otra cosa. Entonces tienes que aprender a lidiar con las emociones, ¿no? Un cliente molesto, afectado. ¿Cómo respondes? Y eso no cuesta dinero, es simplemente que, bueno, que algunas personas dentro de la organización que tienen un criterio, de repente por ahí una habilidad de comunicación, puedan redactar un mensaje rápido, cómo responder a este cliente. Ahí tienes dos ejemplos que no significan grandes costos, ¿no? Lo que no podemos dejar es que las cosas sigan tal cual. Dentro de la organización tiene que haber alguien que ponga la alerta, que suene la campana y diga cómo estamos en nuestro tema de gestión de crisis, cómo estamos en nuestros temas de gestión de riesgos, ¿no? ¿Cuántos riesgos tenemos? Hay que identificarlo. Posiblemente nos va a salir una lista larga, pero hay que priorizar. Ahí viene la parte de validar el peso. Ya existen métricas mucho más sofisticadas de niveles, en términos de si esta crisis se activa o no se activa, el impacto, en fin, ya ahí complicamos un poquito la cosa, pero no tienes que llegar a ese nivel de complicación para tomarte el tiempo de mapear tus riesgos, hacer protocolo de comunicación y lo más importante, practicar. De nada sirve que una empresa tenga un buen manual de gestión de crisis o un manual de comunicación en crisis, que tenga un buen, ¿cómo se llama?, equipo, un comité de crisis, si es que no practicas. Entonces, tienes que hacer escenarios de crisis dentro de la organización para saber cómo reaccionar frente a un eventual riesgo que se activa y que se convierte en una crisis, ¿no? Entonces, si no practicas, no vas a poder saber si estás bien o mal, ¿no? Sí, creo que Pepe ha dado los procedimientos. Yo voy a tratar de resumirlo de otra manera, agregando unas preguntas que serían, para cualquier empresa grande, pequeña, si quieres prevenir las crisis, plantéate las preguntas sencillas, ¿no? Primero, ¿dónde estamos parados?, ¿no? Es decir, reconocer qué tipo de empresa eres, cuál es tu propósito, cuál es tu misión, qué es lo que has conseguido, hacia dónde quieres dirigirte, cuál es la sensibilidad de tus públicos, cómo son tus procesos, cuál es tu fortaleza, cuáles son tus debilidades, etcétera, etcétera. La primera pregunta es, ¿qué eres finalmente? ¿Cómo te comportas? ¿Dónde estás parado? ¿No es cierto? La segunda pregunta es, ¿qué nos puede afectar? Es decir, ¿cuáles son nuestros riesgos? Como bien señalaba Pepe hace un rato, nosotros cuando éramos profesionales jóvenes, hace poquito nomás, ¿no? Sí, se preguntaba por los riesgos básicamente financieros, ¿no? Los riesgos financieros y los riesgos operativos. De los riesgos públicos nadie hablaba nada. Nadie hablaba de las redes sociales, nadie hablaba de la imagen pública, nadie hablaba de la escena pública, etcétera, etcétera. Bueno, ahora todo eso se incorpora dentro del proceso de cuáles son los riesgos. Pero una vez que has identificado tus riesgos, no te puedes quedar en eso. Plantea la siguiente pregunta. Bueno, ¿y cómo cómo evitamos el daño, ¿no? ¿Cómo evitamos que esos riesgos se manifiesten y nos causen un problema? Entonces generas todo un proceso para pensar las soluciones con dos objetivos. El primero es corregir, evitar que el proceso degenere. Y el segundo, en el caso de que se produzca una crisis, es cómo lo mitigas y cómo lo manejas, ¿no es cierto? Finalmente hay una pregunta que yo la suelo agregar y que es muy difícil porque es muy audaz, ¿no? Y es, ¿quiénes nos acompañan? Es decir, ¿a quiénes involucro en todo este proceso de hacer una cultura preventiva de crisis, ¿no? Porque a veces se piensa que este es un tema de gerentes, ¿no? Solamente los gerentes, el staff o los más allegados, los más de confianza, arman un equipo de crisis y plantean las cosas y mentalmente la tienen resuelta.
Pero ¿qué hay del personal? ¿Qué hay de los trabajadores? ¿Qué hay de los colaboradores? ¿Qué hay de los socios estratégicos, ¿no? ¿Qué hay de los proveedores, etcétera, etcétera? Y mucho más, ¿qué hay de los públicos o de los usuarios que tienes? En muchas entidades, cuando se sale de la caja, cuando se dice, oye, ¿a quiénes involucro en mis temas críticos? Se suele pensar que ese es otro riesgo, ¿no? ¿Cómo te atreves a decir que tienes un riesgo o que tienes un proceso que puede ser contaminador o que tienes una planta que puede estallar o que puede fallar, etcétera, etcétera? Y la verdad es que cuando uno abre la información e involucra a los públicos, el entorno especialmente, a las comunidades o a los usuarios en el riesgo, uno se sorprende no solamente de la capacidad de respuesta de la gente, de cómo te ayudan a resolver los problemas, sino del comportamiento que esa gente informada tiene cuando se produce la crisis. Es totalmente diferente. Es decir, construyes un puente y en una situación crítica puedes atravesar el puente porque ya has informado del riesgo a ese entorno o a ese público. Eso es lo que me gustaría agregar ahí. Luego quisiera contestar algo que por ahí veo que Rodrigo Manrique pregunta sobre el gabinete de crisis o el equipo de crisis, si solo debe estar integrado por comunicadores. Siempre hay una discusión sobre eso, pero básicamente el gabinete de crisis deben integrarlo las personas que sean absolutamente competentes y que tengan capacidad de decisión sobre los procesos en crisis, ¿no? Obviamente el comunicador es un puntal y debería estar, no sé, recursos humanos, el gerente de operaciones, el gerente de sistemas, lo que sea necesario para resolver una crisis como esa. El siguiente aspecto es que también creo que es un error de poner siempre al presidente o al gerente general o al CEO como vocero de la compañía. Yo creo que el vocero de la compañía, si resulta que el líder de la organización, el CEO o el gerente general es el mejor vocero, el mejor comunicador, el que tiene la información, en buena hora ponlo. Pero no siempre esa es la solución, ¿no? Porque recordemos que el vocero es un fusible. No por casualidad, sino por experiencia histórica. Por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos, la Casa Blanca, tiene el vocero de la Casa Blanca, ¿no es cierto? Algunos partidos tienen su vocero principal. ¿Por qué ponen voceros? Porque los voceros son fusibles, ¿no? El vocero se puede equivocar, al vocero lo puedes cambiar de la noche a la mañana, pero al presidente de la compañía no lo puedes cambiar de la noche a la mañana, al gerente general no lo puedes votar. Es decir, hay que pensar bien quién es el mejor vocero o portavoz para una situación crítica, que no necesariamente tiene que ser el presidente o el gerente general. Y eso además por otra razón, y es que independientemente de la crisis, la compañía tiene que seguir funcionando. Tiene compromisos, tiene que abastecer, tiene órdenes que cumplir, tiene personal que dirigir, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, creo que tiene que haber un mix de las personas necesarias, pero siempre con los comunicadores tomando un rol importante en este asunto. Luego había otra pregunta de Olga Cruz sobre recomendaciones para prevenir un plan de crisis reputacional. Creo que Pepe y yo hemos dado ya con estos comentarios una respuesta. Cindy, si me permites, ahora que Carlos hablaba de los voceros, esta semana hemos tenido una crisis innecesaria para una AFP muy importante del mercado, simplemente porque su máximo líder dijo en un foro que estaban pensando aumentar los aportes a la AFP, ¿no? Y fíjate qué tan importante es que en este caso, para empezar, todas las personas que trabajan en una empresa cuando están fuera de ella son voceros. No necesariamente son voceros para gestionar una crisis, no, pero son voceros de la empresa. Por tanto, todo lo que digan, bueno o malo, va a ser tomado en cuenta por la opinión pública o por los periodistas. Obviamente, si el periodista muy bien que captó eso, portada del diario Gestión el día miércoles, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es que los líderes también entiendan que primero tienen que alinear sus mensajes corporativos, qué cosa es lo que voy a decir, prepararme para una presentación tan importante, y luego qué es lo que voy a decir? Porque aquello que diga ya lamentablemente va a ser interpretado bien o mal, porque van a haber tantos personas en un auditorio como percepciones hayan sobre ese tema de la SPP. Habrán personas en contra, habrán personas a favor, qué sé yo, pero es bien importante que lo digas. Pero una vez que lo dijiste, ahora, ¿qué es lo que ocurre, no? Yo leí el comunicado después y siento que ese comunicado
trata de desmentir un poco lo que dijo su ejecutivo. Creo que lo mejor hubiera sido decir, sí, dijo esto, pero en un contexto en el cual recién la propuesta va a ser analizada después y va a ser presentada, lo que sea, pero no puedes desmentir lo que ha dicho tu vocero, ¿no? Entonces, la pregunta de Olga, que si bien es cierto tiene que ver con el tema reputacional, nos dice ella en la era digital. Entonces, miren, antiguamente, cuando Carlos y yo éramos periodistas, también hace pocos años, muchas veces las noticias negativas sobre las empresas tomaban un montón en llegar hasta la opinión pública. En la tarde, noche, escribíamos la noticia, pasaba a nuestro jefe, de ahí pasaba al editor, luego al director, eventualmente a un comité de edición y hasta a veces hasta al directorio. Regresaba, tú lo mirabas, va a impresión, toda la noche se imprimía, de las 4 a las 5 de la mañana recién salía la noticia en el público, ¿no? Hoy día es cuestión de horas. Antes existía el golden hour, ¿no? La hora, ¿no?, de oro en la cual tú podías resolver una crisis. Hoy día, en el tema digital, es cuestión de segundos. Mira lo que te digo, es cuestión de segundos. Cómo tú rápidamente apagas una crisis respondiendo bien. No haciendo cut and paste, copia y pega, como suelen hacer algunos community managers, ¿no?, que ponen el mismo mensaje para todas las críticas. No, tienes que saber, ojo, no es fácil, y a veces hay que definir bien qué estrategia digital tenemos para poder apagar una crisis. Y si una crisis aparece en el mundo digital, hay que trabajarla ahí. No hay que llevarla al mundo, como decimos nosotros, que es prensa, radio, televisión. No, hay que trabajar en el digital. Si la crisis se origina también en una radio, en un periódico, hay que trabajarlo primero ahí y monitorear constantemente si esa crisis eventualmente lleva al mundo digital. Pero el mundo digital, créeme que no ha retado, ha desafiado a los comunicadores para aprender a responder brevemente, de una manera sumamente empática, transparente y sobre todo que sea creíble en un mundo desconfiados. Porque acaba de salir una encuesta de Edelman hace apenas un mes y medio o un mes, donde dicen que los peruanos no creemos en nadie. O sea, vivimos en un mundo desconfiado. ¿Cómo gestionas la comunicación en un mundo desconfiado? ¿Cómo gestionas la comunicación de crisis en un mundo donde nadie te va a creer lo que digas, ¿no? Por muy buen comunicado, bien escrito, que lo hayas hecho, nadie va a creer lo que dices ahí. Entonces tienes que usar otras herramientas de comunicación para poder llegar asertivamente a tus públicos, ¿no? Qué interesante, Carlos. Yo me quedo pensando, ¿no?, en todo lo que ustedes han mencionado, ¿no? A veces muchas organizaciones prefieren no comunicar y dicen nos quedamos en silencio, ¿no?, para evitar problemas, pero ese silencio es parte también de la comunicación y cómo podían, ¿no?, llegar, ganarse la confianza, como dices José, con los stakeholders. Cuando hablamos de crisis, como mencionabas tú, Carlos, ¿no? ¿Dónde está esta cultura de prevención, ¿no? ¿Cómo nosotros medimos, llegamos a gestionar, cómo llegamos a hacer este diagnóstico? En realidad, yo me siento muy honrada de haber conversado con ustedes. Por ahí, ustedes señalaban también, ¿no?, que cuando estaban de estudiantes, ¿no?, de repente no se hablaba mucho de crisis, ¿no? De repente se veía algo muy alejado. Hoy en día, en un entorno académico, se incluyen cursos, pero aún terminan siendo muy teóricos, ¿no? Algunos ya depende mucho del docente, ¿no? De la misma universidad también, ¿no? Que lo pueden hacer un poco más práctico, de repente un entrenamiento a voceros, de repente un simulacros en temas de crisis. ¿Qué recomendaciones, ya para ir terminando, qué recomendaciones ustedes, según su experiencia en consultoría, ¿no?, le darían a estos comunicadores que están terminando la universidad, ya son egresados o que tal vez cuando ellos fueron estudiantes no tuvieron toda esta información como para que ellos puedan seguir aprendiendo, ¿no?, sobre esta gestión de crisis y sobre cómo esto puede afectar a la reputación organizacional y cómo nosotros podemos seguir aprendiendo de ustedes, José y Carlos? A ver, la pregunta es bien amplia, pero retomaría un poco el tema anterior sobre la reputación. En el fondo, la reputación tiene que ver básicamente con dos cosas. Es la percepción de los públicos interesados en una empresa sobre su modo de hacer las cosas, es decir, sobre la conducta. No hay reputación sin evaluación de conducta. Y por otro lado, la percepción que se tiene sobre lo que es capaz de hacer la organización, es decir, si esta empresa va a tener un desempeño confiable o no en el futuro. O sea, si esta empresa tiene futuro o no tiene futuro. Entonces,
la percepción de lo que la empresa puede hacer y del modo en que lo hace, construye la reputación. Cuando alguien dice, bueno, ¿y cuál sería el plan de prevención de reputación? Evidentemente hay que hacer un plan preventivo de crisis, pero mirándolo sin ningún tipo de cinismo y para hablar con toda la verdad, la mejor forma de prevenir las crisis reputacionales es que la organización haga bien lo que tiene que hacer. Es decir, si produces zapatos, haz el mejor calzado posible, con proceso de calidad, con respeto a los trabajadores, remunerando adecuadamente, utilizando los tintes adecuados, por ahí ha salido información sobre los tintes en general. Es decir, la calidad del cuero, todo lo que tienes que hacer, hazlo bien, porque esa es una garantía de que vas a construir una reputación sobre el modo en que haces las cosas, ¿no? Y luego está el tema de percepción. Con relación a la pregunta de Cindy, no olvidemos que crecientemente se habla del DIRCOM. El DIRCOM no es otra cosa que el director de comunicación, pero elevado a un nivel estratégico, ¿no? Antes el jefe de comunicación o de relaciones públicas era un personaje de cuarto nivel, ¿no? Ha ido escalando posiciones y ahora no hay organización importante, mucho más en las organizaciones que son internacionales, que no tenga un gerente de comunicación, de imagen o de asuntos públicos. Pero el DIRCOM es alguien que está dentro del staff de dirección, es decir, que está a un nivel estratégico. Y por tanto, para aquellas personas o los jóvenes comunicadores o las personas que están iniciando en el trabajo de comunicación, que quieren tener un mejor nivel, hay una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que hay espacio para prosperar, que hay espacio para ser mejor apreciado, que hay espacio para capacitarse, para resolver temas tan complejos e interesantes como son las crisis y por tanto tener una mejor valoración como profesional y mejores ingresos, ¿de acuerdo? La mala noticia que no se llega ahí tan fácilmente. La mala noticia es que tienes que trabajar, que tienes que estudiar, que tienes que involucrarte en todos los procesos operativos. Es decir, cuando alguien de comunicación está a un nivel estratégico, significa que tú sabes tanto como el director de operaciones o como el de recursos humanos, etcétera, etcétera. Es decir, tienes que conocer tan a fondo la operación, los procesos, los modos de hacer, que nada te sorprenda. Porque solamente en esa condición vas a poder valorar, ¿no?, las fortalezas y evaluar las debilidades de la organización y, por tanto, identificar los mensajes adecuados para los públicos. ¿Hay futuro? Sí, por supuesto. Toda la consultoría de comunicación estratégica y especialmente de manejo de crisis es una especialidad muy importante, bien remunerada, que se presenta en situaciones no necesariamente coyunturales de crisis, sino también en todo el proceso preventivo. Pepe lo sabe muy bien porque es bastante demandado para hacer planes de crisis. Y por tanto, hay espacio y hay futuro para los comunicadores en estos rubros. Pero como digo, no se llega fácil, hay que trabajar, hay que estudiar. No se trata de que, yo sé de comunicación y tengo buenos contactos con la prensa. Sí, pero ¿cuánto sabes de tu propia empresa? Esa es la pregunta, ¿no? Ahí me quedo. Gracias, Carlos. José. Bueno, yo solamente recomendaría... ¿Perdona? Podemos reconfirmar lo que dice Carlos, ¿no? Que tiene esa experiencia. Cuéntanos un poquito. Bueno, sí, fíjate, yo cuando decidí independizarme finalmente, que es un bichito que todos nosotros tenemos en algún momento de nuestra vida, yo tenía claro que lo que quería hacer era aplicar la comunicación a la gestión de crisis, ¿no? Porque existen agencias de comunicaciones muy buenas en el Perú, muy grandes, pero usualmente ven al tema de gestión de crisis como parte de su servicio, ¿no? Entonces, cuando tú tienes y yo quise imitar esta, ¿cómo se llama?, imagen que te voy a transmitir ahora. Cuando tú tienes una enfermedad, tienes un dolor en los dientes, vas al odontólogo, ¿no? Si tienes un dolor de cabeza, irás al médico especialista. Si te falla el corazón, vas al cardiólogo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería darle la oportunidad a las empresas. Si tienen un tema o si quieren trabajar su cultura de prevención y gestión de crisis, que tengan en Proel a una empresa que les va a ayudar, porque es un apoyo focalizado en cómo trabajar la comunicación
comunicación para la gestión de crisis, ¿no? Entonces sí, es cierto lo que dice Carlos, hoy día en este mundo tan complicado que estamos viviendo, donde se encienden las crisis por cualquier motivo, porque vivimos, como dicen ahora, en una permacrisis, ¿no? En una crisis permanente. Entonces hay una oportunidad para que los comunicadores nos podamos profesionalizar en este tema. Pero ¿qué tenemos que aprender? Primero, a leer el entorno. No somos ya los únicos, las personas dedicadas a crear herramientas de comunicación, a trabajar en temas de cultura corporativa, sino que tenemos que aprender a leer este clima complicado el que estamos viviendo no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, y qué respuestas adecuadas deben tener desde el lado de las empresas para poder mitigar eventuales riesgos que esta situación crítica puede activar, ¿no? La crítica de un consumidor, es más, la crítica pública de un propio trabajador. Hoy es muy común que un trabajador critique a su empresa, ya no tiene miedo a hacerlo, ¿no? Se va y listo, pero se va criticando a la empresa. Entonces, ¿cómo gestionamos esto? Una mala desvinculación de trabajadores te genera crisis, por supuesto, un mal producto, un mal servicio. Entonces, este entorno complicado tiene que ser leído de parte del comunicador y preparar sus herramientas de comunicación. Mapeo de riesgos, manual de crisis, preparación de voceros, tener completamente listo tu comité de crisis y ensayar los escenarios de crisis. Yo diría que por ahí es donde van hoy día nuestras preocupaciones como comunicadores interesados en gestión de crisis. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Carlos. Les deseamos muchos éxitos desde Feedback Comunicación Empresarial en Inventora, en Proel, en Villafañe y Asociados, a ti, Carlos, en lo que es Obicon, en su rol como consultores y también como académicos. Como les decía al inicio, para mí ha sido todo un honor conversar con los dos. Había conversado antes, independientemente con ustedes, pero tenerlos los dos es seguir aprendiendo, ¿no? Y seguir compartiendo lo que es para nosotros nuestro conocimiento, experiencia en este tema tan importante que es para nosotros los comunicadores. Espero verlo pronto por aquí. Gracias, muchas gracias. Buen sábado para todos. Buen fin de semana. Chao. Gracias, Carlos. Chao. De nada. ¿Soñaste alguna vez con una mejor versión de ti? ¿Busca la forma de expandir tus conocimientos y mejorar tus habilidades? Esto es Mi Mentora, aprendizaje permanente, herramientas vanguardistas, transformación profesional. Somos una academia que promueve la formación, capacitación e investigación para profesionales en la ciencia de la comunicación. Nuestros programas abarcan temas de actualidad para que líderes como tú quieran destacar en un mercado competitivo y global. Únete a Mi Mentora y potencia tu futuro profesional. ¿Y tú, estás listo para alcanzar tus metas? Sí, por supuesto, estoy listo.